¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a este video. Vamos a ver los pasos para crear un proyecto de forma simplificada, de forma sencilla. Vamos al paso número uno, el nombre de la propuesta. Aquí vamos a escribir el nombre del proyecto o el título del proyecto. ¿Cuáles son las partes que deben constar en este título? En la primera parte está marcada de rojo. Dice diseño y construcción de una pala. Esto es el qué vamos a hacer. Vamos a diseñar la pala, la vamos a dibujar y luego la vamos a construir. Esto es el qué vamos a hacer. Y lógicamente esto tiene que ser medible, es decir que la pala debe llegar a su construcción, a su término. ¿Sí? También debe cumplir el tema con esto, cómo o con qué va a ser. Al decir que es una pala metálica, ya estamos especificando que vamos a construirla de material metálico, que puede ser tubo, puede ser lámina, puede ser tol. Entonces aquí estamos cumpliendo con este parámetro. ¿Y para qué? ¿Para qué es? En este caso para uso doméstico. Entonces estas tres partes conforman el título de este proyecto que vamos a desarrollar. Si queremos plantear otro proyecto, debemos cumplir con estos tres parámetros. Ahora se propone que se desarrolle el proyecto con este tema. Una vez que cumplimos con estos parámetros, borramos esta guía para continuar. En el punto número 2, justifique por qué va a hacer. Aquí debemos especificar que existe una necesidad de la construcción o para la construcción de la pala. ¿Qué tal si, por ejemplo, vamos a construir una pala para uso doméstico? Digamos, podríamos ponerle a lo mejor para el aula de clase. No habría ningún problema en cambiar. Si especificamos aquí el aula de clase, en la justificación nosotros debemos establecer que en el aula de clase tenemos la necesidad de contar con una pala para recoger, por ejemplo, restos de la basura o tierra o papeles que estén botados, que se nos facilite el trabajo. Si especificamos que es para uso doméstico, entonces debemos hacer constar de que a lo mejor en el hogar o en nuestra casa existe la necesidad. Debemos redactar eso. Por eso, en palabras se justifica que nosotros vamos a construir esa pala. Una vez que hayamos desarrollado esto, borramos esta guía. El objetivo general se relaciona con el nombre de la propuesta. Es el nombre de la propuesta es la guía para desarrollar el objetivo general. Como podemos ver aquí, el nombre de la propuesta es diseño y construcción de una pala, pero al escribirlo en forma de objetivo debemos escribirlo como verbo, diseñar y construir. Ahora, este objetivo tiene que ser medible, es decir que puede alcanzarse o debe alcanzarse y se debe verificar que nosotros podamos diseñar y construir. Como el nombre de la propuesta es diseño y construcción, lógicamente el objetivo sería diseñar y construir. Y en el objetivo podemos darle una variante al tema general de ser posible. Entonces dice diseño y construcción de una pala metálica y el objetivo dice diseñar y construir una pala
utilizando material metálico, o incluso se podía haber repetido. Para uso doméstico, aquí tenemos para uso doméstico y de oficina. Entonces, si va a tener concordancia, podemos borrar esta partecita, o incluso si su objetivo va más allá, podemos aumentar así. Entonces, repito, el nombre de la propuesta coincide con el objetivo general, pero en el nombre de la propuesta escribimos diseño y construcción, y en el objetivo general estas dos palabritas se deben escribirlas en forma de verbo, es decir que de diseño pasa a diseñar y de construcción pasa a construir. Una vez que hemos entendido esta partecita, continuamos. Bien, los objetivos específicos son los pasos que se debe dar para llegar a obtener el objetivo general, es decir, los pasos para llegar ya a la construcción de la pala. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, primero que nada, analizamos las necesidades. Necesitamos construir una pala para utilizarla para recoger basura o desperdicios. Luego vamos a identificar medidas, dependiendo si hacemos un diseño propio o eh, revisamos en internet. En base a las medidas y a las necesidades que tenemos, realizamos el diseño de la pala, hacemos un bosquejo o dibujos utilizando papel, lápiz o algún software de diseño. Una vez establecido el diseño, adquirimos los materiales y luego procedemos a la construcción y pruebas, por ejemplo, podríamos poner. Esos son los objetivos específicos, es decir, los pasos que se necesitan para llegar al objetivo principal. Una vez que hemos entendido eso, borramos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Los objetivos específicos podríamos trabajarlos entre 3, desde de 3 a 5. ¿Sí? Listo. Luego en la fase 1, que dice diagnóstico, aquí analizamos la situación actual. Describimos en palabras que, digamos, en este caso, nuestra casa o nuestra oficina o nuestra aula de clase o nuestro taller no cuenta con implementos de limpieza. Debemos redactar. Y justamente el diagnóstico tiene que ver o se relaciona con la justificación. Aquí debemos describir las necesidades que tenemos. En la fase 2, en la planificación, debemos ya enumerar los materiales que se necesita. En el caso de una pala, a lo mejor necesitamos una lámina de tol, necesitamos el tubo para hacer la agarradera, debemos pintarla. Lógicamente para pintarla necesitamos lija, necesitamos tiñer, necesitamos a lo mejor una tijera de tol para poder cortarla, para poder destajarla. Entonces, en recursos materiales vamos a enumerar los materiales que van a constar en la pala. Aquí debería ir los materiales para construir la pala. Como les dije, el tol, el tubo, y en las herramientas
que se van a utilizar, vamos a enumerar. Por ejemplo, ¿qué herramientas vamos a necesitar? En las herramientas sí describiremos que, por ejemplo, para cortar necesitamos la tijera de tol, necesitamos la guillotina, luego el tol lo doblamos, por lo tanto aquí debemos escribir que necesitamos una dobladora. El tubo lo curvamos, necesitamos una curvadora de tubo. Luego tanto el tubo como ya la pala en sí que ya está doblada necesitamos unirla, por ejemplo, y ahí necesitamos la soldadora. Luego el producto necesitamos pulirlo, necesitamos una pulidora. Si necesitamos pulir o necesitamos amolar o necesitamos la amoladora, necesitamos discos para pulir. Entonces aquí necesitamos poner la amoladora y en material aquí vamos a hacer constar los discos. Luego necesitamos cubrirla con desoxidante. Entonces el desoxidante es un material, vamos a hacerlo constar aquí en materiales. Luego necesitamos lijarla, entonces la lija es un material, también vamos a hacerla constar aquí, ¿sí? Y luego necesitamos pintarla, entonces para pintar necesitamos el compresor, la pistola para pintar y la pintura, como es un material, necesitamos ubicarla acá. Acá iría la pintura, el tiñer, y eso sería en resumidas cuentas los materiales y los equipos. Listo. En el desarrollo vamos a especificar cómo se va a construir la pala. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Debemos escribir en palabras qué hacemos. Por ejemplo, recibimos el plano de la pala. Luego procedemos a señalizar en el tol o en la lámina las medidas de la pala de acuerdo al plano. Luego cortamos utilizando la guillotina y la eh, tijera de tol. Luego, ¿qué más hicimos? Doblamos el tubo, lo curvamos, luego aplicamos soldadura, soldadura MIG o soldadura de electrodo, como ustedes prefieran, de acuerdo a su experiencia, eh, para unir las piezas. Luego pulimos, le damos acabados y pintamos. En sí, aquí describimos todo el proceso metal mecánico. Y aquí se debe escribir también o citar las herramientas que vamos a necesitar para realizar el procedimiento. En la acción y demostración vamos a dibujar la pala con medidas. Entonces aquí dibujaremos la palita. Recordemos que la pala tiene aproximadamente de alto unos tal vez entre 70 o 75 centímetros de alto. Recordemos que el tubo va curvado y recordemos que nuestra palita tenía forma de un trapecio, aproximadamente tenía aproximadamente 30 centímetros de ancho en la parte de adelante, 20 centímetros en la parte de atrás, la cual se unía al tubo. Y si debemos recordar cómo hicimos la pala y realizar el bosquejo o el dibujo dándole medidas. Luego vamos a hacer una reflexión acerca de el aprendizaje obtenido de esta actividad. Estamos desarrollando un proyecto desde casa y vamos a hacer una reflexión de 10 líneas. Listo, contestamos luego a las preguntas. ¿Estuvo complicado, fácil de hacer este proyecto?
Luego, ¿cómo verificaríamos la calidad del producto construido? ¿Cómo usted verificaría si ese producto ya fuera para vender? A lo mejor verificaríamos tal vez medidas, tal vez el aspecto del terminado, estética, a lo mejor forma geométrica, estabilidad, por ejemplo, al momento de ubicarlo en el suelo, calidad de soldadura, calidad de doblados, calidad de curvados. Todos esos criterios los vamos a escribir acá. Y luego, ¿qué medidas de seguridad tomaría en cuenta en la construcción de este producto? Detallemos, por ejemplo, qué medidas de seguridad debemos tomar en cuenta cuando utilizamos la dobladora, cuando utilizamos la guillotina para cortar el tol, qué medidas de seguridad eh, deberíamos tomar en cuenta, por ejemplo, cuando curvamos el tubo, qué medidas de seguridad cuando soldamos, cuando pulimos, cuando pintamos. Y hasta aquí sería esta partecita del trabajo. Sí, en definitiva, se toma en cuenta su criterio, su forma de redacción, y de esa manera pues damos por concluido el tutorial para el desarrollo de este pequeño proyecto.